Bien, muy buena noche, Dios me le bendiga. Bienvenido a este estudio bíblico, nuestro estudio número 3, el cual lleva como tema el misterio de la salvación. La base bíblica de dicho estudio se encuentra en el libro de los Efesios, su capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 10. Dice que los objetivos de dicho estudio son: primero, entender las profundas verdades que el pasaje estudiado nos quiere revelar. Segundo, comprender cuál es la condición espiritual de quien no conoce a Cristo. Y tercero, experimentar los cambios espirituales que la persona que es salva por Jesucristo. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí para hacer una corta oración y presentar a Dios este estudio. Amén. Amante Dios que mora en las alturas, Señor, en esta hora pedimos, Dios mío, nos presentamos delante de tu presencia, entendiendo que usted es el Maestro por excelencia, que nosotros no somos nada ni podemos dar nada, Señor, a menos que su Espíritu Santo no sea el que lo ponga en nuestro corazón. Señor, tu Espíritu Santo es el Maestro, es quien enseña. Ayúdanos, Dios mío, a hacer un canal donde tu Espíritu Santo pueda obrar y pueda fluir y pueda hablar a cada uno de mis hermanos, Señor. Dame entendimiento, sabiduría, comprensión, revelación de tu palabra, tanto para edificación nuestra como para edificación de los demás, Señor. En esta noche simplemente seremos oidores de ella. Para salir de esa puerta tendremos que ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a vivirla y a ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Gracias, Dios mío, por estos estudiantes que están aquí, Señor, en esta noche. Gracias porque creemos, Señor, Padre, que usted traerá más, Dios mío, y que cada día serán añadiendo más y más, Señor. Despierta hambre y deseo por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el texto áureo de este estudio se encuentra en el libro de los Efesios 2:1 y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estaba muerto en vuestros delitos y pecados. Voy a recordar nuevamente la cita bíblica, Efesios 2:1 hasta el 10. Voy a leer la introducción para estar repartiendo lo que son los versículos. En la porción bíblica que precede a este capítulo, Pablo le dice a los destinatarios de su carta que su deseo es que conozcan la supereminente grandeza del poder de Dios hacia ellos como creyentes, pero no se limita simplemente a hacerles saber lo que deseaba, sino que procede a aportarle toda la información que le fue revelada por nuestro Señor Jesucristo a fin de ayudarles a que obtengan el conocimiento tan anhelado por el apóstol. Nuestro pasaje en consideración, Efesios 2:1 al 10, consta de 3 divisiones principales. Los versículos 1 al 3 describen la condición de los efesios y de la humanidad entera antes de ser alcanzado por el Evangelio. Los versículos 4 al 7 exponen el cambio operado en ellos por Dios debido a la mediación de nuestro Señor Jesucristo. En estos versículos también se manifiestan los atributos de Dios que hacen que se compadezca de aquellos que están perdidos. Los versículos 8 al 10 proveen un breve resumen en la naturaleza de la salvación operada por Dios. Pablo empieza el capítulo con una descripción franca de lo que era la condición de los efesios antes de conocer a Cristo. Le dice que primero estaban muertos en su delito y pecado. Segundo, seguían la corriente de este mundo. Tercero, vivían conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. Cuarto, andaban en los deseos de la carne. Quinto, haciendo la voluntad de la carne. Sexto, haciendo la voluntad de los pensamientos. Séptimo, eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pues lo interesante es que el apóstol utiliza el realismo de este lenguaje tan gráfico con el fin de establecer un enorme contraste entre lo que era antes con lo que ahora son en Cristo Jesús. Es decir, este pasaje de la Escritura que estaremos estudiando nos enmarcará 2 etapas diferentes: la que los efesios eran antes de conocer a Cristo y lo que ellos eran después de haber conocido a Cristo. Amén. El incuestionable hecho de que todo lo enumerado es cosa del pasado lo indica con las siguientes expresiones: cuando estaba muerto, en lo cual anduviste en otro tiempo, vivimos en otro tiempo, éramos por naturaleza hijos de ira, y estando nosotros muertos en pecado. Pero como veremos en el estudio, todas estas descripciones son con el fin de enfatizar lo grande que es la obra de salvación, la cual es por pura misericordia divina y no por méritos personales.
La salvación no es por méritos personales, sino por misericordia divina. Amén. Bien, vamos a distribuir los versículos. Vamos a dejar con los primeros dos versículos a nuestro hermano Pichilín, versículos 1 y 2. Vamos a dejar con el versículo 3 a nuestra hermana Eli y con el versículo 4 y 5 a nuestra hermana Adriana. Iniciamos. Amén, en nombre de Jesús. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bien. Amén. Bueno, aquí vemos cómo el Señor, ¿verdad? Podríamos decir, muestra la condición de la humanidad, de las personas, antes de venir al conocimiento de la verdad. O sea, Pablo le hace un breve recuento a los efesios y a nosotros también, hoy en día, claro, sí. A nosotros también, sí, porque era plasmado en ellos, pero también eso se refleja en nosotros, para que nosotros veamos los beneficios, el talento y la bendición que viene por nosotros ser cristianos y servir a Dios. Amén. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Pichi por excelente aportación. Amén. Voy a leer aquí, como estaba diciendo, voy a abundar un poquito en lo que está diciendo nuestro hermano. Excelente comentario, no es ni más ni menos. Pero hay cosas que siempre cuando estoy leyendo me llama la atención. Por ejemplo, dice aquí el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Oye eso, el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. Aquí el apóstol Pablo está hablando de que en este mundo hay una corriente espiritual que arrastra a la persona a ser desobediente al Dios que lo creó. Entonces me llama mucho la atención que el apóstol Pablo enfatiza la corriente de este mundo. Ahora, ¿qué dijo Cristo hablando referente al tema? Me sacudió el espíritu cuando hice las dos comparaciones, porque Cristo dijo en el libro de Juan capítulo 7 versículo 37 al 39, dice, vamos a leer el 38 específicamente, que dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces aquí hay una contraparte. Aquí no está diciendo la palabra el apóstol Pablo, no está diciendo que el diablo tiene corriente, pero Cristo nos está diciendo que Él puso río dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo a quienes el diablo, el Señor lo reprenda, puede detener? ¿A quién el diablo puede derribar? A aquellos que no tienen el río de Dios metido dentro de ellos. Satanás siempre derribará a aquellos que estén vacíos. Por eso la palabra nos manda a llenarnos del Espíritu Santo, que viene simbolizando esos ríos. Los ríos Dios no los puso por fuera, Dios no los puso por dentro. Por eso es que, oh gloria al Señor, por eso es que cuando alguien anda con los ríos del Espíritu dentro de ellos, puede caminar en medio de las corrientes y las corrientes no lo derriban. Y la gente se pregunta, pero ¿cómo es que está de pie? ¿Pero cómo es que lo logra? Lo que pasa es que ese hombre o esa mujer tiene ríos de agua viva dentro de ellos, a su nombre. Así que Satanás tiene corriente, pero Dios tiene ríos, hermano. Amén. De agua viva y no de agua estancada, de agua viva. También la palabra de Dios enseña que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Primera de Corintios 2, 12 al 14. Dice la palabra, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, el Satanás, el Señor lo reprenda nuevamente, tiene corriente, pero Dios tiene río.
Satanás tiene espíritu del mundo, pero Dios tiene Espíritu Santo. Usted no ve que Satanás siempre trata de imitar lo que Dios hace. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos que hay un espíritu que es del mundo, que es el que hace a la persona pecar, ser desobediente a Dios. Pero Pablo dijo que nosotros no tenemos ese espíritu, sino que tenemos el espíritu que procede de Dios, el cual nos hace apto para saber lo que Dios nos ha concebido. Lo cual también hablamos no con palabra enseñada por sabiduría humana, escuche eso, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso es que dicen los estudiosos, y la misma Biblia lo prueba, que el Espíritu Santo es un maestro. Porque dice aquí, la que enseña el Espíritu. No hay mejor maestro que el Espíritu Santo de Dios. No hay mejor maestro que cuando tú estás solo en tu habitación orando y de pronto el Espíritu de Dios te dice busca tal cita y empieza a explicártela y empieza a revelártela. Entonces tienes que saber que el Espíritu Santo no solamente es tu consolador, también es tu maestro, es el que te enseña. Amén. Y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora usted ve porque hay gente que no entiende lo que Dios le habla a usted. Porque es que no están en la misma dimensión que usted. No caminan en el mismo capítulo que usted. Ellos tienen un espíritu diferente al de usted. Contrario. Por eso dice que lo espiritual se ha de discernir espiritualmente. ¿Qué usted hace hablando cosas espirituales con un carnal? Nunca trate de explicarle algo espiritual a un carnal porque no lo va a entender, hermano. El espiritual es que debe entender las cosas espirituales. Por eso Pablo dijo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando usted habla cosas espirituales con gente carnal, usted pierde el tiempo. Aprenda a no desperdiciar su tiempo con gente que no camina en el mismo espíritu que usted, que no opera en la misma revelación que usted, que no tiene el mismo llamado que usted. Aprende a invertirse en gente que tenga lo que usted tiene, que anhele lo que usted anhele, que desee lo que usted desee, hermano. ¿Para qué? Para que ambos saquen provecho. Por eso que dice Eclesiastés, que hierro con hierro se afila. Hierro con hierro se afila. Entonces, hermano, usted debe de juntarse con alguien. Si usted es hierro, júntese con otro hierro, para que los dos se saquen filo. Amén. Vamos a llegar a nuestro hermano Michilín. Entendiendo primero esto, como dice Pedro, por ejemplo, lo voy a poner a usted de ejemplo. Usted tiene un problema, necesita 10,000 pesos y dentro de 10 días vienen a buscarlo. Digo que dentro de 10 días usted no tiene. Y el Señor le dice, Ale, hazte 3 días de ayuno, que te voy a resolver el problema. Amén. Y se lo resuelve. Amén. Pero frente a un inconverso, un impío que le diga, pero mira, este hombre le vienen a buscar el dinero y se va a trancar y que a un Dios, en lugar de ir a un prestamista. Tú sabes los prestamistas que hay por acá a buscar ese dinero. Pero el Señor le dijo que se trancar. Entonces la mente carnal no puede exactamente, no entiende eso. Es locura, como dice 1 Corintios 2:14, porque la cosa al hombre natural, las cosas del espíritu le son locura, porque si han de discernir, entender espiritualmente. ¿Usted me entiende? Entonces, ¿cómo una gente va a decir, pero ve acá, y cómo que así mismo lo dice? Pero es que este hombre está le matanío, es que está loco, necesita ese dinero y que va y que para un monte ahí, allá, y que ahora, y que es esto. Y es que si usted me entiende, sí, porque son locuras, no entiende eso. Porque el hombre natural entiende por lo que ve, por lo que palpa, por lo que observa, pero nosotros dependemos de Dios, andamos por fe y no por vista. Amén. Que Dios le bendiga nuevamente. Vamos a continuar con el versículo 3. ¿Quién lo tiene? Nuestra hermana Eli. Ay, me picó como una hormiga. Gloria a Dios, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes éramos hijos
de desobedientes, que estábamos desobedientes, hijos de ira. Lo mismo que los demás. Ya nosotros somos diferentes. Amén. Porque ya nosotros no somos hijos de ira. No. Mire, aquí este versículo, el versículo 3, para cooperar con nuestra hermana Eli, dice, en los cuales también todos nosotros, siempre fíjese, hermano, en los versículos anteriores, yo siempre digo diciendo eso, para que pueda tener una mayor comprensión del versículo. Primero, Pablo dice en el 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿A quién me le está hablando? A los efesios. Pero ahora él englobaliza todo. Y él dice, entre los cuales también todos nosotros. ¿Sabe? En el 2 le habla a los efesios y le habla de la condición pasada que ellos tenían. Pero ahora en el 3 lo engloba todo, incluyéndose él. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Perdón. Dos cosas aquí. Primero, Pablo enfatiza que todos estábamos igual que los efesios. Segundo, Pablo dice, haciendo la voluntad de la carne. Cuando estábamos sin Dios, caminábamos por la voluntad pecaminosa de la carne. Pero ahora que estamos en Dios, debemos de ser dirigidos, guiados y direccionados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, es contradictorio y es hasta fuerte decirlo que hay cristianos dentro del Evangelio que aún siendo cristianos siguen haciendo la voluntad de la carne. Es penoso, es lamentable, pero es la realidad. Hay cristianos dentro del Evangelio que lamentablemente, aunque están dentro del Evangelio, siguen haciendo la voluntad de la carne. Entonces nosotros estamos llamados a no hacer la voluntad de la carne, sino la voluntad de Dios. Es lo que yo digo predicando. Usted no vino aquí a vivir su historia. Usted vino a vivir la historia de Dios que ya Dios escribió para usted. Usted no vino a hacer su voluntad, vino a cumplir la voluntad de Dios, hermano. ¿Entiende? Entonces, Pablo dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza. Es decir, esa misma voluntad que nos conducía al pecado, nos conducía y nos ponía en un páramo de ira, donde estábamos en la línea de ira. Dice que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué lo mismo que los demás? Es duro esto que voy a decir, pero la realidad, a veces se me olvida esa última parte. ¿Cuál es la última parte? Lo mismo que los demás. Y no tenemos misericordia de los demás, sabiendo que Dios nos sacó de los demás. Entonces Pablo nos tiene un reencuentro que nosotros éramos iguales que ellos, que éramos hijos de ira, que caminábamos en la carne. Y a veces nosotros, yo voy a hablar esto en el nombre de Jesús, a veces nosotros no tenemos misericordia del que está allá afuera, hermano. Es increíble ver en las redes sociales a cristianos matándose uno con otro, y dentro del mismo evangelio tirándose uno con otro, y se nos olvida que nosotros también en otro tiempo éramos hijos de ira, también estábamos mal, también íbamos para el infierno. Nosotros no somos salvos por la ropa que nos pongamos, ni por la vestimenta que no. Nosotros somos salvos, dice, por la misericordia divina de Dios. Es tanto así, yo siento la presencia de Dios. Es tanto así que dice la Biblia, que si aquellos días no fueran acortados, por causa de los escogidos, nadie sería salvo. ¿Usted escuchó eso, hermano Mercedes? Dice que si aquellos días no fueran acortados por causa de los escogidos, nadie sería salvo. Entonces no me diga a mí que tú eres rabacuco, que yo soy moderno, que tú eres rete, que yo soy... No me diga a mí que esto, que lo que tú haces no te va a salvar. Usted será salvo por gracia, por misericordia, no porque usted se lo merezca, ni por los ayunos que usted haga, ni por las oraciones que usted haga. Es la misma Biblia que enfatiza y dice, ustedes van a ser salvos porque van a ser cortados por causa de los escogidos. Oiga eso, hermano. Entonces, nosotros no podemos darnos méritos porque no lo merecemos. El único que merece mérito es que se llama Dios. ¿Por qué no tenemos misericordia del que viene a la iglesia desbaratado, hermano, con problemas, que viene en las condiciones pecaminosas, andando en ira, que viene en pecado? Nosotros estamos llamados, hermano, para ayudarlo, para empujarlo, para levantarlo, no para matarlo. ¿Sabe cuál es el problema de esta generación? Que se nos ha olvidado la parte que dice lo mismo que los demás. Entonces, antes de usted crucificar a alguien, acuérdese que usted estaba sentado en ese banco también.
acuérdese que de ahí usted estaba y de ahí Dios lo sacó. Y que si Dios lo sacó, usted también lo puede sacar él. Amén. Vamos a continuar con el versículo 4 y 5. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esto es una continuación de lo que estamos hablando del versículo 3, que a pesar de tantas cosas que éramos tan malos, hijos de ira, y actuando en la carne, pero más abajo nos dice, por misericordia, o sea, que seremos salvos, es por la misericordia que Dios nos tiene, porque si hubiese sido por cada uno de nosotros, hace tiempo no estuviéramos aquí, realmente, o sea, no hubiera una salvación para ninguno de nosotros, sino por la misericordia de Dios, que es tan grande, es que seremos salvos. Porque hay un dicho que dicen que los bomberos no se pueden pisar la manguera, pero lamentablemente es lo que más se ve en este tiempo. Los hermanos se comen uno con otro, hablan mal del otro, te hacen una película a ti, atrás dicen otra cosa, hacen muchas especulaciones. Entonces, es como que si estuvieran viviendo lo que eran antes. O sea, claro, porque tú estás criticando y eso son cosas de la carne. Exacto. Tú estás murmurando a tu hermano y lo estás destruyendo. Exacto. Y lo estás matando literalmente. Entonces son cosas de la carne que tú lo hacías en el pasado. ¿Qué era lo que tú hacías antes? Sentarte con una vecina y acabar otra vecina que estaba al lado. Ahora en el evangelio Dios viene, tú vienes, te convierte a Cristo, aparentemente eres cristiano, hasta predicador eres y adorador. Y a ti se te va lo mismo sentarte en un canal de YouTube a comerte un hermano y desbaratado publicar. No, antes era más privado porque eran en la casa de la vecina y de ahí no salía ya. Pero ahora te ponen una plataforma de YouTube a comerte un hermano que lo vean millones de personas. Eso es así. Entonces, ¿cómo usted cree que una persona que destruye a su hermano a través de las redes sociales puede alcanzar el cielo? Hermano, no tiene a Dios, tiene al diablo metido, el Señor lo reprenda. Porque usted no puede comerse a su hermano, desbaratar a su hermano por así. Porque ¿por qué tú no lo llamas aparte, como dice la Biblia? Señores, es lamentable, yo lo voy a hablar esto, señores, yo lo voy a hablar, es lamentable, hermano, pero es la realidad. La gente está corrigiendo mal, hermano. El libro de Mateo 18:15, oiga lo que dice Mateo 18:15, oiga lo que dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste de toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Oiga lo que dice. Este es el proceso para nosotros corregir a un hermano. Para nosotros corregir, llamarle la atención. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Llámalo a él aparte, a él solo, habla con él. Porque ¿cuál es los beneficios tuyos? Mucho, claro que sí. De tú ir a las redes sociales, sentarte y decir que hable un mundano, que hable esto, que hable aquello. Y habla un sinnúmero de cosas malas en contra de mí. Cuando por la Biblia es incorrecto. Porque ¿por qué tú no me llamas por teléfono, manito? Quiero verte y decirme de todo por mí, decírmelo en mi cara. No, tienes que ir a las redes sociales, a una plataforma, utilizar una plataforma para tú acabar a un hermano. Entonces, quien haga esto, hermano, yo creo por la palabra que no está bien delante de Dios. Porque la Biblia dice que lo llame solo. Y dice, si no te hace caso, llama a 2 o 3 testigos. Oiga eso. Si no te hace caso, llama a 2 o 3 personas más. Corrígele de nuevo. Si él no te hace caso, llévalo a la iglesia. Y si no le hace caso, no le hace caso a la iglesia, ahora tenlo por gentil y publicano. En pocas palabras, déjalo quieto ya. Suéltalo, dale banda. ¿Usted me entiende? Pero hoy en día no se hace eso. Hoy en día, hermano, no se hace este proceso. Hoy en día yo salgo de ti. Lo primero que yo quiero es acabarte con otro hermano. Sí. Entonces estamos viviendo en el pasado creyendo que estamos en el presente. Estamos viviendo en la vida antigua creyendo que estamos viviendo la vida nueva. Suéltalo. Y estamos cometiendo un error. Decimos que vamos para el cielo, pero vamos rumbo al infierno, hermano.
Tenemos que corregirnos. ¿Por qué? La gente, Dios mío, el diablo, el Señor lo reprenda. Yo lo reprendo en esta hora. Es tan engañador, hermano. ¿Sabe lo que dice Santiago? Hermano mío, no hagáis maestro muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Oiga lo que dice, hermano mío, no hagáis maestros muchos de nosotros, sabiendo que recibiré mayor condenación. Hay gente que piensa que son maestros para corregir a todo el mundo, hermano. Voy para allá. Hay gente que piensa que son maestros. ¿Sabe que usted y yo estamos llamados a ser intercesores y no jueces? El problema hoy en día es que hay cristianos viviendo como jueces, como llamaron a ser, como su llamado es ser intercesor. La Biblia dice que nosotros estamos llamados a interceder. Cristo está intercediendo. El problema es que nosotros somos jueces hoy en día. El intercesor lo que hace es defender, evitar que el juicio caiga, evitar que haya pleito, enemistades. Pero el juez lo que hace es condenar. ¿Estamos aquí todavía? Entonces el problema es que tenemos cristianos que en vez de ser intercesores, lo que son es jueces. ¿Estamos aquí todavía? Entonces dice, porque todos ofendemos muchas veces. No sean maestros, porque es que todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este varón perfecto capaz de refrenar todo el cuerpo. Es aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Ponemos freno en la boca de los caballos. ¿Para qué? Para que nos obedezcan y dirigimos con el freno todo su cuerpo. Hay cristianos hoy en día que hay que ponerle freno. ¿Estamos aquí todavía? Hay que ponerle freno, hermano, porque tienen la boca desenfrenada. Amasanda, Kima. Tienen la boca, hermano, demasiado abierta. Entonces dice la palabra, mirad también las naves, que aunque están grandes y llevadas de un peposo viento, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se gasta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Y dice, y la lengua es un fuego. Amasanda, Kima, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Escuchó, hermano, la lengua es un fuego. Pero ¿por qué usted si dice que la Biblia que la lengua es un fuego? ¿Por qué usted no usa ese fuego de manera positiva y no negativa? ¿Por qué usted no usa ese fuego para encender a otro? No para destruir y quemar a otro. ¿Estamos aquí todavía? Amén. Entonces, Santiago dice, la lengua es un fuego. Hay cristianos en las redes sociales con fuego en la boca, destruyendo a su hermano, consumiéndolo, quemándolo como una hoja de cartón sin misericordia. Tanta misericordia que tuvo Dios con ellos, y ahora ellos no pueden tener misericordia con su hermano. Eso es así. ¿Usted cree que es justo eso? No es justo, hermano. Entonces, dice la palabra, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermano mío, esto no debe ser así. ¿Acaso en una fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Oiga eso. Oiga eso. De una misma boca procede bendición y maldición. En la noche bendecimos a Dios, pero en la mañana maldecimos al hermano. En la noche estamos predicando que nos queremos comer el micrófono, pero en la mañana vamos a un canal de YouTube, eso famoso, y nos comemos un hermano. Le decimos que un impío que va para el infierno. Oiga, que juez ese, que nada más le falta el trono para sentarse y decir, ya yo soy Dios, tú vas para el infierno y tú vas para el cielo. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, la Biblia dice que de una misma boca procede bendición y maldición. En la noche bendicen a Dios y en la mañana maldicen al hermano. Y dice Santiago, hermano, esto no debe ser así. No es que no se puede, es que no se debe. Porque usted todo lo puede, pero no todo lo debe. Oh, gloria, yo siento el Espíritu bebió. No puede ser así. Usemos nuestra boca para edificar y no para destruir. Y sabe que también es duro cuando tú, que sabes que Dios te usa y tú en un momento le das una palabra al pueblo, te toca predicar y tú estás predicando la palabra de Dios, y tú le das aliento, o sea, tú le das, hay personas que van a escuchar la prédica y cuando tú hablas, dices, wow, esto es de parte de Dios, eso es para mí. Entonces, cuando tú sales, sí, lo primero que tú haces es comerte a ese hermano. O agarrar y levantar calumnia sobre el hermano. Señores, no podemos bendecir a Dios en la noche y maldecir al hermano en la mañana.
Y con esto voy a abrir un paréntesis. No estoy diciendo que el pecado no se debe corregir. No. Lo que tenemos que saber corregirlo. Saberlo corregirlo. Preguntar. Porque preguntar, orientarse, hermano. Porque la Biblia manda y dice cómo se deben hacer las cosas. Pero hoy tenemos gente sin misericordia. Tanta misericordia que tuvo Dios con ellos. Vamos a tomar unos pichis para que está de hacer rato ahí levantando la mano. Dice la Biblia en la parábola del mayordomo infiel. Ajá. Eso está en Lucas. No recuerdo. Excelente. Mayordomo infiel dice que los hijos de la tiniebla son más sagaces que los hijos de la luz en el trato a los demás. Un médico, usted no lo vi, nunca lo va a ver, que va a las redes sociales a acabar con otro médico. Pasa lo que pasa con los sacerdotes católicos. Y usted nunca va a ver que un sacerdote católico va a acusarlo. ¿Va a acusarlo? No. Dígalo que eso está No, va a acusar al otro. ¿Tú me entiendes? Lo va a acusar. O sea, entonces dice un principio, dice, la clase no se suicidan. Tremendo. La clase no se suicida. Entonces, él es predicador. Yo soy predicador. Yo no puedo acabar con él porque somos de la clase. De destruirme a mí? Mi pastor, ¿verdad? Mi pastor es un pastor. Yo soy un obrero. Yo no puedo acabar con él. ¿Usted me entiende? Entonces, los hijos de la tiniebla son más sagaces que los hijos de la luz en cuanto al trato de los demás. Anteriormente, que esto no está bien, usted sabe que la señorota de la alta sociedad de arriba, entre ellas se tapan unas con otras, Sí, claro. se tapan unas con otras su vagamundería y su cosa. Sin embargo, la pobre, la de abajo, se tiran una con otra. Tú eres esto, tú eres aquello, tú le cogiste el hombre a fulano. Pero sin embargo, la de arriba se tapan una con otra. O sea que los hijos de luz son más sagaces en su trato con los demás que los hijos. ¿Usted me entiende? Que los hijos de la luz. ¿Por qué? Por eso mismo, porque como usted dijo, pastor, ¿por qué? Porque nos falta misericordia. El diablo no tiene misericordia. El diablo quiere acabar con todo el mundo. Satanás que no tiene Satanás no tiene misericordia. Acabar con todo el mundo. Entonces, cuando yo no tengo misericordia, yo quiero acabar con todo el mundo. A todo el mundo lo he hecho del mismo saco. Digo, todos los evangélicos son unos sinvergüenzas. Todo el mundo no sirve, así no es. Cuando yo no tengo misericordia pasa eso. Dios le bendiga y gracias. El verso 5, donde estamos leyendo, hay un paréntesis que dice, por gracia soy salvo. Por gracia. Por gracia que usted es salvo. Entonces yo no sé cómo, hay gente que cree que la salvación ya ellos la ganaron, que por ellos, que los méritos, que esto. No, mi hermano, esto es por gracia que usted es salvo. Es por gracia. Vamos a continuar para terminar ya. El versículo 6 y 7, nuestra hermana Mercedes. La palabra leída en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, Ahí terminamos. y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, aquí el 6 habla, dice y juntamente, porque el 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. O sea, que cuando nosotros estábamos en pecado, que andábamos en el mundo, haciendo los deseos de la carne, haciendo todas las cosas, ¿verdad? Nosotros, Dios nos escogió porque Dios nos llamó. Y dichosos somos nosotros que Dios de tanta gente Nos escogió a nosotros. tuvo misericordia de nosotros. Sí. Porque por aquí dice que grande es su misericordia. Me parece que dice, yo no sé si el 4, algo por ahí. Ajá.
rico en misericordia. Entonces, por su misericordia, Él nos escogió a nosotros por su amor. Y su misericordia nos escogió a nosotros. Y por eso es que nosotros ahora, gloria a Dios, vamos juntamente con Él. Nos resucitó. O sea que al venir nosotros a los pies de Cristo, gloria a Dios, Él nos sacó de ese pecado, en esa carne pecaminosa que nosotros andábamos antes. Y al venir a Él ahora, porque Él, por su amor y su misericordia, nos escogió. Y vinimos a los pies de Él. Amén. Entonces hemos sido resucitados juntamente con Él, porque vinimos a Él. Ahora tenemos que tener cuidado, porque si vinimos a Él, los deseos de la carne tienen que haber quedado atrás. Sí. Porque ya tenemos que andar en Cristo, no por los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es el pecado. Sí, correcto. Amén. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana Mercedes. Dios nos rescató, hermano, mandó a su Hijo aquí a morir en la cruz por nosotros, y dice, y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero estoy leyendo algo que dice el maestro muy esencial aquí, que dice el maestro. Presta atención, dice. El versículo 6 habla de dos acciones divinas. Primero, nos resucitó, y segundo, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nuevamente, no es redundancia lo que dice el apóstol, ya que en el versículo 1, cuando empezamos a leer, dice, os dio vida. En el versículo 5 dice, nos dio vida. ¿Qué acaso nos resucitó? El versículo 6 no es lo mismo a os dio vida, nos dio vida. ¿Qué diferencia hay en la mente de Pablo entre dar vida y resucitar? Es decir, hay un versículo que dice que nos dio vida, hay otro que dice que nos resucitó. Entonces, ¿cuál es la diferencia que Pablo marca entre dar vida y el resucitar? Porque se supone que si te resucitó fue porque te dio ¿qué? Vida, ¿verdad? Entonces aquí dice, oiga, qué terrible esto aquí dice. En este pasaje hay una diferencia, así como el Padre primero le dio vida a Cristo en el sepulcro y después lo sacó victorioso, derribando la piedra que estaba en la puerta del sepulcro. De la misma manera a los creyentes les da vida espiritual y los saca de su escondite, de sus cuevas, para que sean un testimonio de su poder. En el domingo de la resurrección de Cristo, los ángeles dijeron a las mujeres piadosas, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es decir, ellas estaban buscándolo en la tumba porque ahí fue que lo dejaron. Entonces, cuando ellas llegaron, los ángeles la sorprendieron diciéndole, ¿por qué ustedes buscan entre los muertos al que ya está vivo? Oh, gloria. Y dice, esto es, el que tiene vida no se queda en el sepulcro y entre los muertos. Lo mismo se puede decir de la resurrección de Lázaro. Cristo exclamó con gran voz, Lázaro, ven fuera. Cristo le dio la vida, pero no para que con ella se quedara en la tumba. Por eso es que cuando Cristo llama a Lázaro, ya él le había dado vida dentro de allá de la tumba. Él lo que hizo fue llamarlo para que él saliera. Entonces dice que Cristo le dio vida, pero no era para que Lázaro se quedara en la tumba, sino para que saliera. Y una vez que salió del sepulcro, teniendo las manos y los pies atados con venda y el rostro envuelto en un sudario, Cristo ordenó que lo desataran, porque la vida que Cristo da no debe ni puede estar limitada por ningún estorbo. No se puede esconder, sino que tiene que manifestarse por medio de acciones que contrarrestan la muerte del pasado con la vida del presente. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo y el maestro nos está explicando en este pasaje de las Escrituras? Que cuando Dios nos resucita, no es para que nos quedemos en la tumba. ¿Sabía que hay gente que Dios le dio vida, pero ellos están acostumbrados a su cueva? Están acostumbrados a su mortandad. Están acostumbrados a su carencia de poder. Ellos tienen el testimonio de que Cristo lo resucitó, pero lo tienen escondido, lo tienen guardado. No han salido para afuera. Por eso ustedes que ni el diablo, ni los hermanos, nadie lo odia. ¿Por qué? Porque todavía están escondidos. El problema empieza cuando usted sale de la tumba. ¿Qué es lo que dice la Biblia?
Juan capítulo 12, 9 dice: grande multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, hablando de Lázaro, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien habían resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes, oigan esto, acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Oiga eso, el hombre acaba de resucitar y ya hay un grupo de personas esperándolo afuera para matarlo. Porque es que hay gente, usted tiene que entender que hay gente que no te quiere ver vivo, hermano. Ahora, cuando a Lázaro nunca quisieron matarlo hasta que no murió y Cristo lo resucitó. ¿Por qué? Porque ahora Lázaro tenía evidencia, hermano. Por eso es que el diablo no quiere que usted salga de la tumba. Por eso es que el diablo quiere mantenerte en cuevas espirituales. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si tú sales de la cueva mostrarás evidencia de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y las almas van a venir a los pies de Cristo por causa de tu testimonio. Por eso Satanás vive oprimiéndote constantemente. ¿Para qué? Para que te quedes en la cueva. ¿Cuándo quisieron matar a Lázaro? Cuando él salió de la tumba. Mientras él estaba en la tumba nadie quería matarlo, nadie lo odiaba. Pero el día que Cristo lo resucitó, que a todos le dijo, él me levantó, la gente quería matarlo. ¿Por qué? Porque por causa de él muchos creían en Jesús. A su nombre. La guerra grande es cuando Dios nos resucita. Entonces, si Dios nos resucitó, no es para que nos quedemos en la tumba, es para que salgamos de ella. El último versículo de este pasaje son las 8 y 6. Estoy esperando a las mujeres, a matar a los Selene aquí, pero ya yo voy a terminar con este versículo. Ya que va para culminar el estudio aquí, lo voy a leer yo mismo, lo voy a explicar yo mismo. Dice: porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buena obra, la cual Dios preparó de antemano para que anduvieras en ella. Oiga lo que dice: porque somos ¿qué? Hechura. Oiga lo que significa esto, hechura. Esta palabra tiene doble significado, presta atención. Primero, el trabajo de un artesano. Es decir, un artesano crea un trabajo en su pensamiento y luego le da forma. Es lo primero. Segundo, esta palabra viene del griego poema y significa el que hace verso. Oh, gloria. Poeta, el que hace algo que está prescrito, hermano. Oiga lo que significa la palabra hechura. Oiga lo que significa. Primero, quiere identificar al trabajo que realiza un artesano, que primero cree en su pensamiento y luego le da forma. Es decir, usted fue creado primero en la mente de Dios antes de haber crearte con su mano. Antes de Dios formarte con su mano, primero te creó dentro de Él. Por eso es que dice la Biblia que nosotros fuimos creados en Él. ¿Antes de qué? De la fundación del mundo. Entonces, por eso es que dice que somos hechura de Dios. Usted no es cualquier cosa. Usted es el pensamiento de Dios manifestado en la tierra, hermano. ¿Estamos aquí todavía? Yo siento la presencia de Dios. Usted vive en la mente de Dios constantemente, hermano. ¿Por qué? Porque usted es un pensamiento que fue creado primero en lo espiritual y luego materializado en lo secular. Primero Dios te creó en Él y luego te materializó aquí en la tierra. Por eso que dice que usted no solamente es un pensamiento, sino que dice que usted es un poema, que usted es un verso en la tierra. Por eso que el diablo hace todo para destruirte, pero no puede. Porque tú eres un verso, tú eres una palabra caminando en la tierra. Yo siento la unción. Por eso que dice que esta palabra viene del griego poema, que lo que quiere decir es verso, poeta, el que hace algo que está prescrito, hermano. Es decir, el que materializa algo que ya se escribió. Por eso Satanás trata de destruirte, pero no puede. Porque tú eres una palabra caminando. Tú eres un verso caminando. Tú eres el verso de Dios. Tú eres la hechura de Dios en la tierra. Tú eres el pensamiento de Dios. Oh, cuando Dios piensa en ti. Tú vives en la mente de Dios 24 horas. 24 horas al día tú vives en la mente de Dios. Así que cuando el diablo te diga, mira, ya Dios se olvidó de ti, dile mentira. Yo desde antes de yo nacer, yo estaba en el pensamiento de Él. Amén. Oh, gloria. Levante su mano. Padre, gracias. Gracias por esta noche y gracias por este estudio, Señor. Gracias por lo que se ha impartido. Que esta palabra quede en nuestra vida y en nuestro corazón. Bendice, Dios mío, de manera especial a las personas que nos están viendo en Estados Unidos, las que nos están viendo en México, Señor, los que nos ven en Canadá y en diferentes partes del mundo, Señor. Que esta palabra pueda ser de bendición para su vida, Señor, y de edificación para su familia y su ministerio.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campana de notificaciones para que seas de lo primero en enterarte de nuestros contenidos.